La prueba de sonido de BTS en Baltimore tuvo que ser cancelada este día debido a las condiciones climáticas adversas que se presentaron en la zona. El clima estuvo bastante complicado durante varias horas, con fuertes lluvias y condiciones que incluso llevaron a emitir un aviso de tornado como medida de precaución. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y no se reportó que el tornado llegara a afectar directamente el lugar del concierto. Pero hay una actualización positiva. La alerta de tornado ya fue levantada y poco a poco las condiciones climáticas comenzaron a mejorar. La tormenta ya pasó, la lluvia fuerte se detuvo y solamente quedó una ligera llovizna. Con el peligro principal ya superado, el público comenzó a ingresar al recinto y a ocupar sus respectivos asientos mientras el personal del espectáculo continuaba trabajando para dejar todo listo. A pesar de lo complicado que estuvo el clima durante el día, todo parece indicar que el concierto se llevará a cabo según lo programado. El equipo se encuentra preparando el escenario y realizando las labores necesarias para que el espectáculo pueda comenzar con normalidad. Después de tantas horas de incertidumbre por el clima, seguramente los fans que esperaban este momento están mucho más tranquilos al saber que la situación mejoró y que por ahora el concierto continúa en pie. ¿Qué tal hoy con Bangtan? BTS versus Tornado. ¿Quién gana? Porque sinceramente, Baltimore decidió ponerle un nivel de dificultad extra al concierto de BTS. El día comenzó con toda la emoción de ARMY, esperando el soundcheck y el concierto de la gira Arirang, pero de repente el clima decidió convertirse en el protagonista de la jornada. Y no estamos hablando simplemente de una lluvia pasajera. Durante la tarde se emitió un aviso de tornado para la zona de Baltimore, así que la situación tuvo que tomarse muy en serio. ¿Pero qué fue exactamente lo que ocurrió en Baltimore? El aviso de tornado se emitió este lunes por la tarde, aproximadamente a las 16:18 hora local. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos detectó mediante el radar una rotación dentro de una tormenta bastante fuerte que se desplazaba hacia el este a una velocidad aproximada de 65 kilómetros por hora. Debido a estas condiciones, la alerta no solamente afectó a la ciudad de Baltimore, sino también a algunas zonas del condado de Baltimore y sectores de los condados de Anne Arundel y Howard. Y aquí es donde entra BTS, porque mientras todo esto estaba sucediendo, miles de ARMY ya se encontraban reunidos en el M&T Bank Stadium esperando poder disfrutar del soundcheck y posteriormente del concierto. Imagínense la situación. Personas que llevaban horas esperando, el estadio lleno de fans emocionados, todo preparado para una jornada especial, y de repente llega una alerta meteorológica que obliga a detener temporalmente los planes. Obviamente, ante una situación así, el concierto pasa completamente a segundo plano y la seguridad de absolutamente todos se convierte en la prioridad. Afortunadamente, hubo una buena noticia. Alrededor de las 16:45, la rotación que había sido detectada en el sistema de tormentas comenzó a debilitarse y la amenaza específica de tornado fue levantada. Es decir, el tornado finalmente no llegó a tocar tierra directamente en la zona del estadio. Y eso, evidentemente, fue un alivio enorme para todas las personas que se encontraban allí. Sin embargo, que la alerta de tornado terminara no significaba automáticamente que las condiciones fueran perfectas. La lluvia continuaba y todavía existían otros riesgos asociados a la tormenta, como fuertes vientos,
precipitaciones intensas y la posibilidad de inundaciones. Por eso, la organización tuvo que modificar el programa que estaba previsto para ese día. Una de las decisiones más importantes fue cancelar el soundcheck previo al concierto. Y sí, sé que para muchos fans el soundcheck es una de las partes más esperadas porque permite ver a los chicos antes del espectáculo. Pero en una situación meteorológica de este tipo no hay absolutamente nada más importante que la seguridad. Además, el inicio del concierto tuvo que retrasarse aproximadamente una hora para permitir que las condiciones fueran más seguras y para que el equipo pudiera reorganizar todo después de la emergencia. Así que, aunque inicialmente parecía que todo podía complicarse muchísimo más, poco a poco la situación comenzó a mejorar. La tormenta pasó, la amenaza de tornado se levantó y el personal pudo continuar preparando el estadio para que BTS pudiera presentarse. Pero todavía era necesario mantener precauciones porque el clima seguía siendo inestable. En otras palabras, que el tornado no haya llegado al estadio no significa que no hubiera ningún peligro. Todavía podían presentarse lluvias fuertes, ráfagas de viento o acumulación de agua. Y si se preguntan por qué Baltimore tuvo un cambio de clima tan brusco, hay una explicación meteorológica. La región puede experimentar condiciones favorables para tormentas fuertes cuando masas de aire cálido y húmedo procedentes del Golfo de México y del Atlántico interactúan con frentes de aire más frío. Ese contraste de temperaturas puede generar una atmósfera inestable y favorecer tormentas intensas, vientos fuertes e incluso condiciones capaces de producir tornados. Además, el cambio climático también está relacionado con modificaciones en los patrones atmosféricos y en la frecuencia o intensidad de determinados eventos extremos. En este caso, se ha señalado un aumento de ciertos patrones de frentes estacionarios en la región desde mediados del siglo XX. Estos sistemas pueden permanecer durante más tiempo sobre una zona y provocar periodos prolongados de lluvia y tormentas. Por eso, situaciones como la de hoy nos recuerdan que el clima puede cambiar muchísimo en cuestión de minutos y que incluso un evento que parecía completamente normal puede terminar requiriendo medidas de emergencia. Ahora, hablando de BTS y de cómo suelen actuar las empresas de entretenimiento ante situaciones de fuerza mayor, aquí hay algo importante. Cuando ocurre una emergencia meteorológica, la prioridad no es mantener el horario a cualquier precio. La prioridad es proteger a los artistas, al personal y al público. No existe ningún concierto que valga más que la seguridad de miles de personas. Por eso, cuando una situación de este tipo ocurre, la organización tiene que evaluar constantemente las condiciones, seguir las indicaciones de las autoridades y tomar decisiones dependiendo de cómo evoluciona el peligro. Eso puede significar cancelar un soundcheck, retrasar el inicio del concierto, modificar los accesos, realizar evacuaciones preventivas o incluso cancelar completamente un evento si las condiciones lo requieren. Todo depende del nivel de riesgo en ese momento. Y esto también explica por qué los cambios pueden parecer repentinos. No necesariamente significa que la organización no tuviera un plan. Al contrario, en una emergencia meteorológica, los planes tienen que ser flexibles porque el clima cambia constantemente. Una alerta puede levantarse, pero después puede aparecer otro riesgo. Puede dejar de llover, pero aumentar el viento,
o puede mejorar una zona mientras otra continúa bajo advertencia. Por eso, las decisiones se van tomando prácticamente en tiempo real. Así que hoy podemos decir oficialmente que fue BTS contra el clima de Baltimore. ARMY llegó preparado para cantar, bailar y ver a Bangtan, pero terminó teniendo que enfrentarse a una alerta meteorológica bastante seria antes del concierto. Lo bueno es que la amenaza de tornado se debilitó. El tornado no tocó tierra en la zona del estadio y con las medidas correspondientes, el espectáculo pudo continuar con modificaciones en el horario.